Codega, soy Tony y bienvenidos una vez más a Cine por los Codos. Y hoy os voy a hablar de... Supongo que es el estreno grande de esta semana, pero este verano, como ya dije en el otro vídeo, hace 2 vídeos si no recuerdo mal, este verano va a ser muy pequeñito. No hay mucho estreno grande, creo que quizás lo más anticipado de todo el verano será Deadpool y Lobezno, pero salvo eso es poca cosa. Y la película de hoy es Back to Black, obviamente como el nombre indica es el biopic de Amy Winehouse, dirigido por Sam Taylor Johnson, que ya ha tenido otro biopic. De hecho, yo pensé que había hecho mucho más de lo que ha hecho, pero solo ha hecho 4 películas. Y una de ellas es Nowhere Boy, que era ese biopic que nos contaba la vida adolescente de John Lennon, donde además conoció a su actual marido, a pesar de, creo que son 24 años de diferencia, como es Aaron Taylor. Ella era Sam Taylor Bird, él era Aaron Johnson, perdón, sí, Sam Taylor Bird, Aaron Johnson, y ahora es Sam Taylor Johnson y Aaron Taylor Johnson. Pero bueno, aquí tenemos un biopic muy al uso. Nos cuenta no la infancia, pero sí ya pues nos metemos en la historia a partir de pues ya cuando Amy está a puntito de conseguir su primer contrato discográfico y luego pues lo que ya sabemos todos. Y creo que eso es uno de los grandes problemas de la película. Hace ya pues un poco más de 12 años que nos dejó Amy Winehouse. Creo que era una crónica de una muerte anunciada, tristemente. De hecho recuerdo, no sé si fue un par de años antes de su muerte, que leí un artículo donde decían que no iba a sobrevivir 10 años, que tenía una enfermedad terminal y que no iba a aguantar. Y claro, lo lees y parece un titular de prensa amarilla, pero... o clickbait, como sería ahora, ¿no? Pero el caso es que lo veía venir, o sea, digo, sí, es que me cuadra. Y eso es muy triste. Una chica tan joven, tan prometedora, miembro del Club 27, ese trágico club de jóvenes estrellas de la música que murieron a los 27, como es Kurt Cobain, como es Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones de los Rolling Stones. Y esto es que se veía venir, se veía venir. Y como digo, ya entre que ha sido todavía bastante reciente y el hecho de que su vida y su muerte y sus adicciones y su relación con Blake Fielder Civil fue tan cubierta por la prensa, por los paparazzis constantemente encima de ellos, el hecho de que ya tengamos el gran documental Amy de Asircapedia, y luego otro documental básicamente producido por Mitch Winehouse, el padre de Amy, que estaba muy enfadado con el documental Amy. Está todo bastante contado ya, y más todavía, y si quieres saber verdaderamente gran parte de la vida de Amy Winehouse, lo único que tienes que hacer es escuchar cada letra de cada canción que escribió, y si hace falta un traductor, y ahí tendrás todas las historias, porque era una cantautora, porque recordemos que era cantautora, no era quizás el cliché de cantautora que quiere ser Joni Mitchell, pero obviamente sus influencias tiraban mucho más hacia el jazz, hacia Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, gente así. Y luego, pues como indica Rehab, pues Donny Hathaway, Ray Charles, Tony Bennett, su ídolo, con quien pudo actuar. Y, y sí, es una mujer que siempre en sus canciones, o sea, no se andaba con metáforas. Era una tía que decía, mira, esta es mi vida, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo. Aquí lo tienes en blanco y negro. Y entonces hace que quizás la película sea un poco redundante. Porque yo creo que a no ser que vivas en una cueva, lo más probable es que ya te sepas toda la historia de Amy Winehouse. Y entonces te preguntas un poquito por qué. En este caso la película no
tira de, pues no tenemos esa vertiente de, digamos que no es un factor el padre, Mitch Winehouse, em, que me parece bien. Es que me lo estaba planteando mucho, porque digo, a ver, Mitch Winehouse es un tío que tiene bastante mala prensa, am, porque dicen que está explotando a su hija y la memoria de su hija. Pero luego también es verdad que los que hicieron el documental también, los que han hecho esta película también, es lo que se hace con, lo que se sigue haciendo con Michael Jackson. Tupac ha sacado más discos muerto que vivo. Entonces yo no sé ya si eso ya es lo que, si eso ya es lo que hay, que exploten tu muerte, al igual que te explotaron la vida, ¿no? Entonces la calidad de la película en sí, tal y lo que yo había leído, pensé que me iba a encontrar con otro, La vida en rosa. Recordemos esa biopic de Edith Piaf, donde Marion Cotillard está de 10 y ganó el Oscar por algo, pero que la película en sí es muy floja. Esta película no es tan floja, simplemente que ya está todo contado y tampoco lo plasman de una manera original ni nada, es bastante plana en el sentido de pues que seguimos a Amy por estas aventuras y desventuras y tragedias en su vida y casi pues a modo de telefilm o de una mini... A mí me hace pensar mucho en un telefilm o una miniserie británica, sinceramente. Además el grano de la fotografía también no se luce particularmente a nivel visual. Entonces lo que nos queda realmente son las interpretaciones. Tenemos a Eddie Marsan, el gran Eddie Marsan, haciendo de Mitch Winehouse, Leslie Manville, que quizás es la única parte de la historia que yo no conocía del todo, haciendo de la abuela de Amy, altamente inspiradora para ella, cantante de jazz en su juventud, habitual artista actuando en el club Ronnie Scott's en Londres, y la que creó para Amy, porque ya estaba creado el peinado este mítico de la colmena. Y luego tenemos, pues de protagonistas, tenemos el enorme Jack McConnell, que creo que merece ser mucho más famoso de lo que es, porque siempre está brillante, haciendo de Blake Fielder Civil, un hombre que durante los últimos años de Amy, y sobre todo después de su muerte, era casi enemigo público número uno. Y de hecho, aunque me parezca mejor esta en ese sentido, y en muchos sentidos, la película hace pensar en el I Wanna Dance with Somebody, el biopic de Whitney Houston, del cual hice un vídeo en su día, que también venía después de dos documentales y entonces también pareció un poco redundante. Y pues sí, el papel que él tiene en la vida y la muerte de Amy, según la prensa, es muy similar a lo que se dijo de Bobby Brown, ¿no? Con respecto a Whitney Houston. Y según la película ves que no es exactamente el caso. Lo que sí hace muy bien Jack McConnell, sin pintar de ser... O sea, se ve desde el principio que no es trigo limpio del todo, pero sí que muestra suficiente carisma y autoconfianza para que puedas entender cómo Amy cayó perdidamente enamorada de él. Al instante eso lo plasma el tío muy bien. Y luego lo que me pareció muy trágico de la historia, porque tenemos aquí como una especie de tira y afloja con Amy, que además he conocido a alguna persona que la conoció de verdad y afirman lo que yo siempre sospechaba, que tiene como esa paradoja de que por un lado era una tía increíblemente sensible, muy frágil, pero a la vez con una fuerza pues típica de sobre todo las mujeres del East End de Londres, de clase obrera, que nos andaba con hostias, pero que en el fondo pues era una chica muy frágil y muy sensible, y creo que eso también se nota mucho en las canciones. Y luego tenemos ese tira de floja entre la música, que yo creo que era su motor principal desde siempre, y, y la droga que fue consumiendo su vida, ¿no? Cuando yo la vi en directo,
en el primer Rock in Rio que se hizo en Madrid, y creo que musicalmente estaba pues intachable, no se podría criticar nada de cómo estaba, pero a nivel presencia se notaba que estaba completamente ida. Y ahí es donde me quedó claro hasta qué punto la música ya es como parte de ella, porque lo podía hacer, estaba en piloto automático total y se le veía en los ojos que no estaba presente, que estaba completamente ida. Y es la única vez, creo, o sea, he ido a conciertos y he salido pensando que es la hostia, he salido a conciertos pensando vaya mierda y todo lo que hay entre medio, pero es la primera vez que he salido a un concierto con pena, realmente con pena, y se lo dije incluso hablando con extraños, porque tenía que decírselo a alguien y preguntar, y todo el mundo sí dice, es que ha dado mucha pena, ha dado mucha, porque se le veía que estaba consumida, y creo que es una gran pérdida, y su historia, cuando la estaba viendo, me ha hecho pensar en una historia, creo que nunca la he contado, una historia bastante curiosa, en la que me vi, al menos en la órbita, involucrado. Eh, Cuando se estrenó en el Festival de Edimburgo la película Irreversible de Gaspar Noé, salí muy chocado y decidí escribir un ensayo en internet con no una crítica, pero con los pensamientos que me llegaron a raíz de la película. Y unos días después, casualmente me escribe en los foros de IMDb una mujer que leyó mi ensayo, y el caso es que ese día se iba a suicidar. Y leyendo lo que yo escribí, que tampoco me parecía tan allá, pues fue lo suficiente para llamar la atención o para convencerla de que no lo hiciera, ¿no? Y empezamos a escribirnos, ella vive bueno, de hecho es que ni siquiera me sabe fatal, ni siquiera sé si está viva. Nos escribimos durante unos cuantos años, ella en Nueva York, yo en Escocia y luego aquí en Madrid, y poco a poco me fue contando su vida. Y ella había sido una Miss en los 60, era de un pueblo pequeño, o sea, la historia de siempre, ¿no? Se mudó a Nueva York, empezó a ser popular entre los famosos de la época, se enrolló con un montón de músicos y finalmente se casó con un bajista del grupo Humble Pie, que era heroinómano. Y ella, por amor, porque era la única cosa que podía ya conseguir que le diera conexión con él, pues se metió en la heroína, hasta que los dos básicamente se les fue toda la vida a la mierda, y lo único que tenían ya ni conectándoles, lo único que tenían era la droga. Hasta que ella pues decidió que tenía que dejarle, y luego la historia sigue, pero no viene a cuento, pero tiene un final muy trágico, y ella pues ahí fue donde se iba a suicidar, donde entré yo de alguna manera extraña en su vida. Nos escribimos durante años, y finalmente mi primer viaje a Nueva York en 2011, la conocí en Central Park, ya obviamente una mujer con sus 60 o 70 eh, muy curiosa, muy graciosa, nos andaba con tonterías, pero he perdido el contacto tristemente, y no sé cómo andará, si es que anda. Pero me acordé mucho de ella viendo esta película, porque es un poco lo que hace Amy, ¿no? O sea, cuando la conocemos, pues sí que le da el porro y bebe y tal, pero no es hasta que le conoce a él, y no por, al menos según la película, no por insistencia de él, simplemente porque ella está intentando entender qué es lo que le mueve a él, ¿no? Y, y es curioso como hay personas en tu vida que a lo mejor no lo son para otras personas, pero curiosamente personas que son tóxicas para ti. Y lo trágico que puede ser cuando esa persona curiosamente es alguien que amas, o de quien estás enamorado, enamorada, enamorade. Y es una tragedia muy cotidiana, y ojalá no fuese así. Hablando ayer con una amiga, me dijo una frase que no sé si es una frase que mucha gente dice, pero dijo que estaba harta de gente tóxica y quería gente vitamina.
Así que ese es mi consejo, de buscar gente vitamina para vosotros. Lo que no he hablado, por Dios, lo estaba guardando hasta que casi se me ha olvidado. He hablado de todo el reparto, de quién hace de Amy. Bueno, pues tenemos una joven actriz, no es debutante, de hecho está en una serie actualmente que se llama Industry. Estuvo en Barbie, pero sinceramente no me acuerdo de ella, hacía de una Barbie. Marisa Abela está absolutamente sublime, maravillosa, milagrosa, sobresaliente en este papel. Es que no tengo palabras, no tengo palabras. No se parece realmente en nada. De hecho, al principio también el hecho de, pues, con ese peinado y ese look tan único que tenía Amy Winehouse, es fácil caer en la parodia. Pero es que luego hay gestitos que hace y no parecen gestos que ha estudiado para imitarla. Parece que realmente ha interiorizado el espíritu de Amy Winehouse y cómo se siente. O sea, me parece un trabajo actoral. Si no es un trabajo actoral para estudiar, lo sabe fingir de puta madre. Porque de repente hace como pequeños movimientos, pero que no parecen mínimamente forzados. O sea, es como que le sale de dentro y son cosas de que tú probablemente no te dieses cuenta viendo entrevistas o lo que sea sobre Amy Winehouse, pero de repente te acuerdas de ella. Y luego lo que es más maravilloso todavía es que ella canta cada sílaba de las canciones en la película. Todas. No sale la voz de Amy Winehouse en ningún momento. Y me fue muy difícil, o sea, estuve dudando hasta el final, porque está tan clavada. Y el hecho además de que, a ver, esta película pues no es, supongo que el acercamiento es más como el de Bohemian Rhapsody, que era una biopic al uso, que no Rocketman, que ya era un musical, pero claro, Rami Malek no cantaba, haciendo de Freddie Mercury, y Marisa Abela sí. Pero la gran parte de las primeras canciones que canta son en actuaciones en directo o con la guitarra en su habitación. Entonces, claro, no son las versiones que nosotros conocemos de los discos. Y al principio es que me lo estaba preguntando, digo, pero ¿cómo han conseguido esta grabación de Amy Winehouse para ponerla aquí? Y no, es que son actuaciones que ella ha interpretado para la película. Entonces sí que hay un par de momentos donde ya tenemos lo que se supone que es la versión grabada de alguna canción, por ejemplo, Back to Black. Sale la versión supuestamente grabada, o Valerie, pero ahí es donde te puedes dar cuenta, simplemente por los tonos o por las pequeñas improvisaciones que ella hace, y ya te das cuenta que no es el disco y que no es Amy Winehouse. Pero es que esta mujer, Marisa Abela, no sé si es que simplemente se le da bien este papel, pero si esto es una muestra adecuada, una muestra viable de su talento, pedazo de carrera que le espera, porque es una maravilla, es un prodigio. Así que ya está. Música buena, historia trágica, gran interpretación, película redundante, pero no es horrenda para mis gustos. Y ya está. Eso es Back to Black, eso es lo que opino. Las redes están abajo. Voy a poner un enlace porque hemos hecho un par de episodios en el podcast sobre biopics musicales. Así que voy a dejar los enlaces abajo para que los escuchéis y podáis descubrir más películas de esta índole. Y luego, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y yo me creo mucho. Dale a suscribir para estar al tanto, o para recibir todos los vídeos, y la campanita para saber que los has recibido. Y luego, pues comentad, compartid, sed buenos, cantad mucho. Siempre viene bien cantar. De hecho, yo cuando he llegado a casa me he puesto a cantar Back to Black en versión karaoke. Y me ha sentado bien. Obviamente una octava más por abajo, sí, una. Pero cantad de vez en cuando y no toméis heroína. Y ya está. Yo soy Tony. Esto es Cine por los Codos. Os quiero mucho. Y chao, chao.